y a todas. Les damos la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran, junto a Seguros Sura. El FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto especial en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año, el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. Antes de dar la bienvenida a quienes me acompañan, les recuerdo a nuestros invitados y al público que esta actividad tiene una duración de 1 hora. Ahora sí, damos la bienvenida a la presentación de Universo Etimológico, novedad de la editorial Lo que Leo Santillana, que forma parte de la serie de libros informativos. Saludamos con mucho gusto a las autoras que participarán en ella. Trinidad Silva, licenciada en Filosofía y doctora en Estudios Clásicos por la Universidad de Londres. Se dedica a la investigación y a la enseñanza de la filosofía antigua y de las lenguas clásicas, el latín y el griego. Desde el 2015, su pasión por la enseñanza de la filosofía y la lengua encontraron forma en la literatura infantil. Valentina Silva, diseñadora gráfica que se ha dedicado principalmente al diseño editorial con su socia en Estudio S. Paralelamente, ha trabajado como directora de arte en cine. Desde el 2011, se ha desarrollado como ilustradora y artista. Ha participado en 4 exposiciones colectivas y en 2 ferias del libro infantil y juvenil. Y a quien presentará este libro, Javiera Barrientos, licenciada en Letras, magíster en Literatura, estudiante doctoral y encuadernadora de libros. Desde el 2012 trabaja en Notas de Arte, un espacio de creación e investigación en torno al libro. También es cofundadora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles, colectivo dedicado a la investigación, difusión y mediación de aproximaciones en torno a los objetos y la cultura material. Esperamos que disfruten esta conversación y sin más que agregar, dejo con ustedes a Javiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cata. Ya que estamos solas, podemos empezar. ¡Qué emoción! Hola Trini, hola Valen, ¿cómo están? Hola Javi, bien. Hola Javiera, ¿bien y tú? Bien, estoy muy emocionada de que estemos presentando este libro, estoy muy contenta también. Muchas gracias por animarte a presentarlo. Sí. No, el manso honor que me hace. Antes que nada quería, primero agradecerles a ustedes por la confianza de entregarme esta responsabilidad. Segundo, obviamente, al FAS por la posibilidad que tenemos de presentar este hermoso libro. A todos ustedes quienes nos están mirando ahora, que van, yo sé, terminar esta presentación y correr, obviamente no en persona, pero sí a su librería amiga a comprar Universo Etimológico, ¿cierto? Y por supuesto a Lo que Leo y al FAS por esta instancia, ¿no? Bueno, chicas, no sé qué les parece si comencemos esta presentación. Por supuesto. Yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Primero que nada, tengo acá el libro, que me parece que es hermoso, pero antes, me encanta. ¿Tú lo tenés por ahí, Trini? Como para... Lo tengo acá, por supuesto. Me encanta. Primero quería mencionar que no sé si todos las personas que están aquí presentes saben, pero este no es el primer libro de las chicas, ¿cierto? Este es su 4º libro, ¿no? Claro, es tercero de los etimológicos, ¿Ya? y es cuarto de los que hemos hecho, pero en verdad uno que no pudimos publicar, pero lo hicimos igual. Así que este es como el tercer publicado por Lo que Leo de etimología. Aquí está. Bueno, yo tengo acá otro de mis favoritos, que es el abecedario etimológico. Que estamos todas ahí. Y obviamente el animalario etimológico, que no deja de ser. Me gustaría partir esta presentación haciendo una cita a las autoras de una de mis letras favoritas del abecedario etimológico, porque creo que es un súper buen pie forzado para empezar a conversar sobre las cosas que queremos conversar hoy día. Y es la letra E de estilo. Estilo, preciosa. Estilo. Y primero dice, estilo. Ernesto el escritor escribe poemas y canciones. El del verso con la rima es su estilo favorito. Cuando lee para todos, crea muchas emociones, pues su estilo es gracioso y genera aplauso y grito. Esta palabra viene del latín stilus, que significa instrumento puntiagudo. No sé si saben, pero efectivamente un estilo era algo así como un lápiz, ¿no? Con el que se usaba para escribir en ciertos tipos de tablilla. Los romanos llamaban estilo la herramienta con que tallaban las tablas de cera para escribir, exactamente.
De ahí estilo tomó el significado de manera de escribir y luego de forma de hablar o modo de expresarse, que es lo que define el uso actual. Cuando decimos, por ejemplo, que alguien tiene mucho estilo, nos referimos a quien cultiva una marca particular que gusta y atrae. Y aquí voy a hacer un acercamiento al estilo de Ernesto, que es espectacular. Como un Yo creo que Ernesto, la calle es su pasarela, ¿o no? Sí. Totalmente. Me encanta. ¿Por qué me gusta esta palabra y por qué creo que es importante partir y la conversación sobre universo etimológico hablando del estilo? Porque creo que en esta trilogía que están haciendo ustedes sobre la etimología y la palabra, el estilo es algo súper importante. Como todos ustedes deben saber, este es un libro informativo. Los libros informativos es un género de libro que precisamente se dedica a informar, a permitir que los lectores, el público, conozca sobre una materia específica, que en este caso es la etimología, pero la etimología como mediación para el acceso a otro tipo de contenido, que en este caso, ¿cierto?, es el universo. En el caso de abecedario etimológico, eran las palabras en sí mismas, un libro muy del metalenguaje, que me encanta. Y en el caso de animalario, por supuesto, el universo natural de los animales. ¿Por qué creo que es súper importante pensar eso? Porque en ese sentido, el universo etimológico forma parte de una tradición de libros sobre la naturaleza, sobre el universo, básicamente sobre la ciencia, ¿ya? Y creo que uno de los hallazgos más interesantes de este libro es justamente el estilo que le ponen, ¿cierto?, tanto la Valen como la Trini, a su manera particular de mirar cosas que pueden ser profundas, o sea, que tienen que ver no solamente con la manera en la que se articula el universo, sino con la que nosotros culturalmente organizamos ese conocimiento, ¿no? Quisiera mencionar en ese sentido una cosa que creo que es importante, que tiene que ver con cómo nosotros accedemos al mundo a través de las palabras. Y ahí le voy a tirar un par de preguntas a las chicas, pero creo que ese acceso, justamente pensando en el mundo de la ciencia y en el mundo de la naturaleza, viene mediado como por una idea que creo que ustedes tratan de desmantelar, que tiene que ver con que muchas veces el lenguaje poético, ya sea verbal o visual, está desligado de estas formas de acceso como más serias, objetivas al conocimiento, y que yo creo que justamente en la historia de estos libros de ciencia, específicamente ya hacia el siglo XVII, con la revolución científica, una de las cosas que les ocurre como en el mundo de la ciencia tiene que ver con este divorcio del lenguaje poético versus el lenguaje llano, que es supuestamente más objetivo, que va a permitir explicar el mundo en torno a nosotros, ¿cierto? Entonces, los científicos van a decir de alguna manera, nosotros ya no vamos a utilizar metáfora, nosotros lo que vamos a utilizar ahora es este otro lenguaje que presume objetividad. Y eso se ve reflejado tanto en las imágenes, pensando en las ilustraciones naturalistas, por ejemplo, que nosotros asociamos a Darwin, pero también en el lenguaje científico en sí mismo, y yo creo que aquí hay algo súper interesante que tiene que ver con la desmantelación de eso. Podemos hablar de algo que es sumamente, comillas, científico, que puede ser la etimología, pero también puede ser la ciencia en sí, a través de un lenguaje poético, creativo, ingenioso, que es a la vez visual y verbal. Me gustaría, chicas, que me comentaran un poco sobre ese proceso creativo que tiene que ver con esa creación poética en torno a esto que es un tema aparentemente serio, ¿no? ¿Cómo pasa ese proceso? ¿Cómo llegan a esta síntesis que es tan bonita, que es la idea de la etimología, pero también del poema, y luego cómo todo eso se casa a través de este lenguaje visual tan rico que crea Valentina? Si queréis parto yo, Valen, Sí. y luego tú hablas de la parte como más visual. Sí. Sí, es una excelente pregunta y gracias por esa introducción maravillosa a partir de estilo, me fascinó. Sí, efectivamente, claro, hablar de filología y de ciencia, de astronomía, digamos, siempre, o sea, cuesta enfocarlo desde un lenguaje más poético, si uno lo empieza así como la historia de la ciencia, y como apuntaste tú bien, como desde la revolución científica en adelante, porque
científicos de la revolución científica misma también eran poetas, muchos de ellos. Entonces, que claramente una cosa que va pasando y que nosotros somos como parte de ese legado de pretensión de objetividad en la ciencia. Pero claro, nosotros lo que tenemos acá a favor en el fondo, que yo creo que principalmente es pensar que esto es un libro que tiene que ser adecuado para un público infantil. Yo creo que ese es nuestro pie forzado para hacerlo como tan lindo, como elegantemente fácil, por decirlo así, o accesible, no sé si fácil, porque los contenidos son complejos, pero hacerlo accesible de un modo como bonito, ¿no es cierto? Sin subestimar al lector. Son varias así como condiciones que veo yo en la divulgación en general y en los libros informativos en general, que creo que es como una fórmula compleja, pero que tiene que ver como ese equilibrio entre lo accesible, ¿no es cierto?, y lo complejo, o sea, no pasar por alto el nivel de complejidad de las cosas. Y aquí hay dos materias complejas que tú mencionaste, que una son la filología, ¿no es cierto?, por un lado, que es la disciplina propia de la etimología, ¿no es cierto?, de este tipo de investigación, y por otro lado la astronomía, la física, y yo creo que en nuestro caso fue como, bueno, esto tiene que, este es un saber que queremos compartir con todos, o sea, nuestro primer libro, ese fue un poco el cometido, y se expresa bien, creo yo, en este tercer libro. La idea, ¿no es cierto?, es hacer accesible este conocimiento sobre el lenguaje, pero que te abre, como dijiste tú, en el fondo es un libro filológico, en el sentido como más estricto, pero que te abre este otro conocimiento. Y la explicación filológica sola, por decirlo así, divorciada de ese poema, ese verso que nosotros hacemos, como bien como de introducción al tema, es más árido, lo hace un poco más difícil, menos didáctico, si se quiere, y claro, respeta más como la llaneza del lenguaje científico, pero pierde algo en el contexto de un libro informativo que quiere comunicarse con todes. Y ahí, bueno, jugamos entonces también entra también la ilustración, creo yo, Valen, no sé qué. Sí, bueno, en verdad, claro, como para mí todo este tema es como, por así decirlo, como un poco lejano a mí, o sea, la filología y la filosofía es un tema más de la Trini, y ella me invitó un poco a participar en su amor por las palabras, que me lo ha pegado y que es muy bonito, pero claro, para mí es como, es difícil, ¿sí o no, Trini? O sea, tenemos como un poco... Yo creo que yo soy un súper buen público porque yo soy como muy, no sé, estudio diseño y siempre ha sido como una cosa súper gráfica, todo lo que hago en general. Y entonces como tomar estos textos de la Trini y convertirlos en ilustración para mí ha sido como, no sé, el desafío más grande y más bonito que he tenido en mi carrera. Y ya que vamos por el tercero es como... no sé, me encanta como, claro, transformar todo esto que es verdad que está como, que siempre que lo hablamos con la Trini, como que está reservado para un público en el que yo, por ejemplo, no entro fácilmente, y con esto, no solo yo, o sea, mucha gente y sobre todo los niños, les niñas, están súper invitados a verlo, y también, claro, es un desafío también no caer en el texto como más como infantil, como de que no entienden nada, un poco ese típico que es como el ¿sabías qué? Que la Trini desde un principio dijo, yo no voy a caer en eso, yo no voy a hacer un ¿sabías qué? Porque pueden entender sin tener que decirles como, hey, ¿sabías qué? O sea, creo que no, ahí es súper importante cómo nos unimos un poco en yo como un público más típico y la Trini como viniendo de esta como rama de la filosofía, o sea, la filología, y nada, y en verdad, por ejemplo, no sé, o sea, en este tercero yo diría, Trini, no sé si te pasa, que es como fue el más difícil en realidad, y eso que ya teníamos dos adelante, o sea, como que nunca deja de ser como
difícil y, bueno, muy entretenido como hacer esta bajada de este mundo y generar como esta mezcla entre la ilustración y las palabras. Creo que, o sea, tengo tanto que decir, pero antes de tener tanto que decir, me gustaría como aprovechando que la Valen lo mencionó, que nos comentaran un poco cuál es el proceso creativo detrás de estos libros, porque pensando un poco en la idea de estilo que decíamos en un comienzo, estos libros tienen un estilo muy marcado, en donde cada uno de los conceptos que ustedes eligen, entonces, primero la pregunta de cómo se eligen esas palabras en específico y no otras, digamos, del enorme universo de conceptos que podrían aparecer. Claro. Y cada uno de estos conceptos, de alguna u otra manera, tiene como una especie de signo triple, en donde por un lado vamos a tener el poema, ¿cierto? Del otro lado vamos a tener la definición etimológica, que para quienes, quizás alguno de ustedes no sabe lo que es la etimología, pero es justamente, como bien lo dice la bajada del título del libro, la historia de las palabras, ¿cierto? Es una disciplina que nos ayuda a conocer de dónde provienen los orígenes de ciertas palabras y ciertos vocablos que en este caso la gran mayoría provienen del latín y del griego. Y luego vienen las imágenes, las ilustraciones que pone Valen, y que yo creo que una de las cosas más bonitas es que a través de estos tres elementos ustedes logran muchas veces comunicar el concepto desde un punto de vista humorístico, y creo que eso también marca mucho el tema del estilo, porque las tres cosas, como que si solo estuviera el poema, o si solo estuvieran las imágenes, o tal vez si solo estuviera la definición etimológica, no sería lo mismo, pero ustedes llegaron a esta síntesis. Me gustaría como que nos contaran un poco del backstage, como si a la Trini se le ocurre un concepto, hace la definición y después se lo pasa a Valentina, o si hay un trabajo un poco más conjunto. Sí, gracias por la pregunta. Es un proceso bastante combinado, diría yo. Yo creo que inicialmente parto yo, la selección, así como el criterio de corte, en general, es el inicial al menos, el que dice esta palabra va, esta palabra no, es si la palabra es interesante. O sea, primero tenemos que reunir una cantidad de palabras pertinentes a un tema como para elegir el tema en realidad. Y yo sabía que, por ejemplo, en este caso para Universo, teníamos una buena cantidad, porque el lenguaje científico, muchos de los neologismos, ¿no es cierto?, creados, están basados en el latín y el griego, entonces es fácil dar en ese sentido con temas científicos, en este caso, ¿no es cierto?, astronomía y física, se veía bien, sobre todo encuadrándolo como en un universo, ¿no es cierto?, y que es un tema que a las niñas les atrae en general. Entonces, juntamos que haya una cantidad, digamos, entre 20 y 25 palabras que funcionen, y luego esas palabras, o sea, no solo tienen que venir del latín y el griego, sino que tienen que ser interesantes. Su historia no puede ser una historia de esto viene del latín, pum, y del griego, tomado del griego tal, y se acabó la historia. O sea, así no funciona. Tiene que ser, para nosotros tiene que ser como realmente una historia que contar, que se tomó de tal, y por esta razón pasó esto, qué sé yo, tiene que haber algo más significativo que simplemente el hecho que venga del latín y el griego, porque hay muchas en realidad que vienen del latín y el griego y no tienen una historia interesante. Entonces, ese es el criterio realmente de corte, porque de hecho hay muchas palabras que quedan fuera, que son pertinentes, probablemente, ¿no es cierto?, a un mapa conceptual sobre el universo, que quedan fuera de este libro, pero es porque simplemente su etimología o no nos interesó o no venía del latín y el griego. Entonces ese es como el criterio corte principal, y una vez que reunimos esas palabras, te diría yo que yo empiezo a investigar, y en la investigación, o sea, junto con la investigación, cuando hago yo primero como la explicación de dónde viene, cuando yo descubro como asociaciones, hago este verso. Porque los versos siempre lo que quieren expresar es que hay una asociación. Por ejemplo, tú leíste, esto es del otro libro, de estilo, pero es que lo expresa muy bien, creo yo, porque usamos 2 veces la palabra estilo, ¿no es cierto?, como para dar a entender que puede usarse, ¿no es cierto?, en torno como al escribir y al, qué sé yo, verse bien o tener un estilo concreto, qué sé yo. Y una vez que yo ya tengo un borrador del verso y de la explicación,
se lo paso a la Valen. Y con la Valen empezamos, y ahí empieza como el diálogo, o sea, la Valen tiene como un espacio de ella personal, digamos, para crear a partir de la información que yo le doy. Pero y ahí igual empieza el diálogo, el tiro, ¿no, Claro. Valen? Estamos todo el tiempo comunicándonos a partir de ese momento. Sí. Incluso hay veces que es como que la Trini lo puede formular y después me lo entrega y de repente entre las dos decimos, bueno, quizás no funciona tanto o hay que elegir alguna palabra y dejar una fuera, porque de repente también puede ser súper interesante, pero incluso ilustrarla no se logra porque o se repite un poquito de lo otro. Bueno, aquí igual en Universo yo sentí que fue el más como difícil para mí en ese sentido, porque muchas veces dan ganas de, no sé, poner un poco los mismos elementos, o sea, como que la luna sí me repetía un montón, ¿te acordás que decía, la luna, están todas las ilustraciones, como que tengo que lograr que esté como, no en todas, entonces era como... Y también era difícil porque también es como un tema que no podíamos, animal tiene mucho más soltura, como que no es necesario, todo el mundo sabe lo que es un hipopótamo, no era tan difícil, en cambio solsticio, equinoccio, o sea, incluso te acordás que yo así como, entonces ya se me olvidó todo el colegio, así yo así, pero ¿cómo? Como que es todo como, ahí nos empezamos a pimponear un montón, sobre todo en y que bueno, y además un amigo de la Trini, que es físico, astrofísico, el Maximiliano Binder, él nos ayudó un montón, porque ya en sí que necesitábamos también un poquito más de edición de contenido. Sí. Claro. Ayuda de un físico que le guste divulgar, digamos, y que le guste explicar y hacer conexiones y sí, es verdad, este fue el más difícil porque hay un montón como de palabras que son altamente conceptuales, como energía, materia, que son súper difíciles de entender y por lo tanto de explicar en un lenguaje más o menos sencillo, ¿no es cierto? Claro. Y lo que decías tú, Javi, como de los chistes un poco, eso empezó en el primero, fue como también... Como que yo también, como yo no tenía mucha incidencia en el texto, porque la Trini es una genia para escribir y como para más estos versos preciosos, y era como que yo tenía ganas, pero igual esto también lo veo con ella, pero claro, sino como que esos chistecitos son como también una manera como de hacer como una bajada un poco del texto, y claro, en Astro ya se como, ¿no? Como que hay diálogo y que le dicen que es un astro en la cocina, pero ese te gustó también. Ese me encanta. Como brilla mi collar, claro, como que es súper, y bueno, esa parte también se me ocurre y le digo a la Trini qué te parece, y también lo vemos juntas, o sea, todo un proceso súper mezclado. Nos vamos editando también, la Vale me dice, este texto está muy largo y no sé si se entiende también para lo largo que está, entonces como que también hacemos como de audiencia y como de trabajo de edición en conjunto. Claro. Sí, me parece, o sea, yo creo que obviamente todos los conceptos están súper bien logrados, pero creo que hablando de lo que estamos hablando, me gusta mucho la página dedicada al espacio. La voy a mostrar para que la gente la vea, ¿ya? ¿Por qué me gusta tanto esta página? Porque creo que justo refleja súper bien lo que estamos diciendo. Porque acá la palabra espacio, ustedes, claro, podrían haber editado una galaxia, un espacio como el sentido más, tal vez literal o más cercano que todos entendemos por espacio, cuando nos dicen como el espacio exterior y un cohete, y como... Pero en lugar de eso, hicieron una cancha, o sea, de recortán. Entonces, a mí, la verdad que me sorprendió mucho esta imagen, me pareció muy, muy ingeniosa. Voy a leerles el poema para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Dice, ¿cuál es la meta de la carrera espacial? Si el espacio se extiende hasta el infinito, es como un estadio universal cuyo recorrido no tiene final ni principio. Y la definición dice, esta palabra viene del latín spatium, que significa distancia o intervalo. Deriva de la raíz spa, tirar de, que en griego forma parte del verbo span, estirar o extender, y del sustantivo spadion o stadion, carrera, que luego originaría la palabra estadio.
me parece que es súper interesante cómo van haciendo esa conexión de elementos que tal vez, o sea, históricamente están relacionados, pero que ustedes los transforman en este otro signo que es, como decíamos, ¿cierto?, a la vez humorístico, visual, poético, y además, obviamente, acá está este joven que ha tenido, obviamente, él venía de la pandemia, entonces no había movido su cuerpo en 8 meses y se puso a correr la carrera y obviamente le dio un tiro. ¿No? Trini, tengo un comentario con respecto a algo que dijiste, que tiene que ver con los neologismos. Porque creo que en este libro eso se da de una manera en la que no se da en Animalario y en Abecedario. En el sentido en que estamos de acuerdo que ustedes lo que están haciendo acá es un ejercicio poético visual a través de estos distintos elementos, y una de las cosas que me parece muy bonito de Universo Etimológico es que ustedes toman estas palabras que de alguna u otra manera también son invenciones metafóricas por parte de los filósofos de la ciencia, los astrónomos del pasado. Me gustaría si pudieras hablar un poquito de eso, porque contarnos, bueno, para quienes no saben qué es un neologismo, y cómo lo relacionamos justamente con esta idea de metáfora poética, porque creo que, a diferencia de tal vez otras palabras cuyo origen es arbitrario, o sea, nosotros no sabemos muy bien por qué las cosas se llaman como se llaman, hay muchas palabras del ámbito de la astronomía que los científicos o las personas que descubren un elemento o que llaman a una cosa de una manera, las nombran así por razones específicas. Estoy pensando, por ejemplo, en átomo, que son palabras que en universo, que aparecen en el libro y que justamente tienen este carácter de ser palabras creativas, como ya en sí mismo el concepto es un concepto que fue creado por alguien para significar algo. Sí. No, absolutamente. Yo creo que de eso que describes, ese fenómeno, mi favorita es gas. Fue una que me impactó muchísimo a mí, porque yo no sabía que me iba a encontrar con eso. En el fondo, yo en el proceso de búsqueda, o sea, busco palabras en el fondo relativo a este tema y voy viendo si me encuentro con algo interesante. Átomo, por ejemplo, átomo, universo, son palabras que ya reconocía que tenían importancia en la historia de la ciencia y que en griego ya tenían como una etimología interesante. Átomo, por ejemplo, un adjetivo sin división, eso, porque los mismos griegos lo usaban para describir algo similar al átomo, que era la partícula indivisible, ¿no es cierto? Según ellos, nosotros sabemos que es divisible, pero ellos la llamaron así y eso como que quedó en la ciencia, fue un registro precioso, así como que se usa, ¿no es cierto?, desde el siglo IV antes de Cristo. Y esa yo ya la tenía así como más trabajada, digamos, pero estas que son como sorpresas, del estilo gas, que es un neologismo, ¿no es cierto?, que fue un invento de este científico, ¿no es cierto?, Van Helmont, en el siglo XVII, que la acuñó de caos, ¿no es cierto?, y que en flamenco el sonido G, ¿no es cierto?, equivale al del griego la ki, que es la CH, ¿no es cierto? Entonces caos se volvió gas, ya, así como, esa es como la historia fonética, pero muy bonito que en el fondo haya identificado el caos con el gas, justamente también como por el estado de separación de las partículas. El caos era como el estado original de las cosas, realmente, esa es como la historia así más antigua de caos, el caos antes del cosmos, ¿no es cierto? Pero muy bonito porque es como el estado primario de la materia y este estado como en que sus partículas están más separadas. Para mí eso fue una sorpresa y fue como, ¿qué gas viene de caos? Como que ya, ese tipo de cosas, claro, ya tiene, como decís tú, Javiera, ya viene como con una poética incluida, preciosa, con un juego metafórico, con una concepción histórica y cultural de lo que significa caos en ese contexto, ¿no es cierto?, del siglo XVII, cómo se percibe lo que es el caos, ¿no es cierto?, que es muy distinto a lo que nosotros percibimos, entendemos cuando dicen caos, o que los griegos percibían cuando hablaban de caos, ¿no es cierto?, pero claro, tiene como un relato histórico, cultural, y se traduce en este como concepto científico, ¿no es cierto?, pero trae toda esta narrativa ya, y que obviamente hay que usarla. Yo creo que, o sea, para mí el libro se logra mejor si es que
rescatamos realmente ese aspecto como sociocultural que tiene en este caso como la historia de la ciencia y la historia de las palabras, por supuesto que es parte de la historia de la ciencia. Que yo creo que es súper interesante lo que estás diciendo, Trini, porque de alguna manera la historia de las palabras y la historia de la ciencia están siempre íntimamente ligadas, porque las palabras al final del día son una de las tantas maneras que tenemos como cultura o como culturas para conocer el mundo a nuestro alrededor. Entonces es interesante que de alguna u otra forma durante muchos miles de años de historia, las palabras fueron uno de los medios de acceso privilegiados para entender el mundo. O sea, poder nombrar algo, poder establecer metáforas en torno a esas cosas, poder escribir poemas, poder hacer épicas, poder, como todo lo que tiene que ver con el conocimiento a través de la poética, de la retórica, del discurso en general, era súper importante para entender el mundo. Hoy día nosotros estamos un poco más acostumbrados a que el entendimiento del mundo se haga a través de tal vez lo visual, pensando, no sé, en los documentales, ¿no? En que tal vez las imágenes nos hablan un poco más o mejor de esta idea de objetividad que es de la que estábamos hablando antes, pero me parece que si nosotros tuviéramos que hacer como una síntesis histórica, la filosofía de la ciencia, la filosofía natural, incluso la filosofía experimental, siempre han necesitado de la palabra muy profundamente para poder explicar el mundo a nuestro alrededor, y creo que este libro, bueno, y obviamente los otros dos también, es un hermoso testimonio de eso igual. De ese como maridaje entre el conocimiento, que en general a veces es asociado como esta idea de como pensamiento intelectual que ya habíamos dicho antes, de lenguaje llano, pero de este conocimiento que puede ser también mediado por una palabra poética. Sí, claro, y que la palabra misma ya tiene como una fuerza poética muy, muy fuerte en el fondo. Eso es bonito, y creo que refleja muy bien cómo se ha hecho ciencia y cómo se nombra como a los fenómenos científicos. La historia atrás de eso, la verdad que sí, lo encuentro súper importante transmitir eso, ese proceso como de nombrar. Creo que es muy, muy importante en nuestros libros. Sí, estoy muy de acuerdo, y creo que como tal vez la etimología en general no es una disciplina que se rescata desde ese punto de vista, como desde el punto de vista creativo, sino que a veces estoy pensando, a nosotros en la carrera de literatura tenemos un curso que es como Historia de la Lengua, en donde uno tiene que aprenderse todas estas derivaciones de cómo desde el latín hasta el español pasan las palabras, y puede ser sumamente árido, pero de pronto si lo pensamos desde el punto de vista de lo creativo, no necesariamente tiene que serlo, ¿no? Sí, no. Claro. Y además lo que también la Trini sí o no, Trini, como que tú decís un montón que como que hay que tener claro que las palabras como que se inventan así, o sea, que uno puede inventar palabras también, y cómo empiezan también, hay miles desde que yo tengo, no sé, o sea, como uso razón, que miles de palabras nuevas están como en mi vocablo, y como que en verdad se pueden todo el tiempo estar como que no tenerle tanto miedo como a la palabra, y como no sea su uso, y como que en verdad entenderla de dónde viene y sus aplicaciones no es tan difícil. Sí, yo creo que es como, sobre todo para las niñas, como que eso es súper natural, inventar lenguaje, como crear códigos, qué sé yo, a ellos les resulta súper natural eso, porque están en ese como aprendizaje y les resulta que es algo creativo. Yo creo que uno se va como poniendo más inflexible con el tiempo con respecto a las palabras y cuáles son correctas y cuáles se usan y cuáles son los significados, y están en la definición. Y todo eso está muy bien, es parte como de la convención. Pero es interesante agregar ese ingrediente a la convención, en el fondo, entender que las palabras no están dadas, que no tienen como que no son como inflexibles en su nombrar, digamos, que pueden ser elementos como de procesos creativos, y que claro, y que fueron inventadas, o sea, llegó un griego en algún momento y dijo, ¿por qué no llamamos esta partícula que es indivisible? Átomo. Que significa sin división. Si un niño entonces una niña entiende eso, bueno, quizás en algún momento, ¿no es cierto?, de sus propios descubrimientos, logra nombrar algo por
ella misma. No sé, creo que es súper importante también transmitir eso, que hay como un proceso creativo de nombrar, de decir, Claro. bueno, a esto le vamos a llamar así, porque resulta que así han nacido todas las palabras, como que no estaban desde antes. Son signos convencionales, entonces, claro, es bonito también que se refleje eso con los libros, es importante. Ya que estamos hablando del lenguaje, me gustaría transitar del lenguaje de lo verbal al lenguaje de lo visual, porque creo que es una parte fundamental de este libro, y quería, bueno, solamente mostrar algunas imágenes que cuando yo estaba mirando, bueno, cuando siempre miro un libro informativo sobre ciencias, pienso automáticamente en todos los libros sobre ciencias que se han escrito a lo largo de la historia y cómo este lenguaje se ha ido adaptando a las distintas tecnologías que tenemos. Me gustaría mostrar algunas imágenes solamente para si hay candy de unos libros de ciencias que creo que, pensando un poco en la pregunta por las ilustraciones de Valen, de dónde vienen, cómo se arman, ¿cierto? Estos libros que les voy a mostrar son algunos libros de científicos del siglo XVII, que ya que lo estamos mencionando, y ya que mencionamos también al científico que crea la palabra gas, porque de alguna u otra manera ese es, creo yo, los siglos XVI, XVII son súper interesantes para pensar el lenguaje científico y la manera en la que van ideándose las maneras de hablar del lenguaje, no solo de hablar desde un punto de vista verbal, sino también de cómo lo representamos visualmente. Y estoy pensando justamente porque como es un momento histórico en el que empiezan a explotar los descubrimientos, llega un momento en que los mismos ilustradores ya la página no da abasto, ¿no? Las tecnologías no dan abasto y tenemos que empezar a inventar nuevas formas de poder hablar, y acá les voy a dar como lo que yo creo que debiera ser la historia etimológica 4, ¿ya? Quizás ya tienen la idea y hasta tal vez la 5, pero Genial. voy a mostrar aquí, compartir pantalla. Cuéntenme si pueden ver la imagen. Sí. ¿Sí? Y acá les cuento que este es el microcosmos. Y me gusta mucho esta imagen porque acá tenemos un grabado, ¿cierto? El grabado desde el siglo XV hasta del XIX fue uno de los lenguajes para transmitir el conocimiento visual científico más importante. Y si ustedes se fijan aquí, obviamente estamos explicando el cuerpo humano. Y a veces, obvio, la página no alcanza porque lo que queremos hacer es entrar, ¿no? Como acá, lo que están haciendo ustedes es un poco salir. Lo pasa, bueno, obviamente no solo con el cuerpo humano, sino también acá tenemos relojes, ¿cierto? Matemática, este es un libro muy importante, Los elementos de Euclides. ¿Sabe? Aquí la Trini muy bien quién es Euclides. Este está editado en Londres, originalmente en 1570, pero esta es una edición de 1587 y se las quería mostrar porque miremos acá. Aquí estamos hablando sobre geometría, pero obviamente la página no alcanza a mostrar objetos tridimensionales, entonces lo que hicieron los editores fue hacer aquí pequeñas plegables de papel, Claro. ¿cierto? Para poder explicar efectivamente cómo eran las figuras geométricas. Qué bonito. Bueno, la utilización de márgenes, acá tenemos algunas imágenes de Durero para explicar la perspectiva y la visión, algunas ilustraciones. Vean cómo acá hay unos desplegables. ¿Por qué quería mostrar un poco estas imágenes? Que me voy a quedar acá porque estas son del universo, ¿ya? Esta es una astronomía de finales del siglo XVIII. Porque también yo pienso que así como los signos son convencionales, las imágenes también lo son. Y durante todo este tiempo, o sea, desde el 15 hasta el 19, se creó algo así como una especie de lenguaje visual objetivo también, de cómo debía verse un libro de ciencia, ¿cierto? Más allá de que podamos encontrar todas estas cosas hermosas, que a mí me parecen efectivamente muy, muy bellas, un libro científico tiene estas imágenes. Claro. ¿No? Imágenes que son muchas veces diagramas, ¿no? Que muestran órbitas, que muestran a veces incluso una especie de perspectiva que está fuera, ¿cierto?, del sujeto.
como de nuevo, esta especie de impostación de una objetividad posible, y que nos hacen a nosotros como personas que estamos leyendo estos libros de ciencias pensar en esta representación del mundo como tal y cual, como si estuviera traspasado directamente a el papel, ¿no? Voy a dejar de compartir. Y a mí me parece que acá está todo lo contrario, ¿cierto? O sea, nosotros no estamos hablando desde un punto de vista objetivo, sino que hay un estilo marcado. Me gustaría que Vale nos pudiera hablar un poco de eso. El color me interesa a mí, que conversemos de los colores, porque creo que el color es un elemento que se repite a lo largo de los 3 libros. Creo que además, bueno, sé de quién habrá sido la decisión, pero a mí me parece muy, muy interesante el ejercicio que se hace acá con tomar un color en donde con ese mismo color se ponga el concepto inicial y luego sea el color que se repite para poder mostrar todas las palabras a las que se refiere, que sea además como usualmente el color de la página. Yeah. Pero también esta idea de pensar en este mundo, que no es la típica ilustración científica, sino que es una ilustración científica subjetiva, que tiene una personalidad, que es graciosa, como ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo llegamos a ese tipo de ilustración? Cuéntame un poquito. Bueno, sí, me pasa que en los 3 fue como, o sea, el primero que hice, el de abecedario, fue un poquito como la línea para empezar los 3 y dije como, guau, aquí me caso porque yo estoy como muy segura, o sea, ojalá hagamos más de esto porque me encantan a mí las colecciones, como que encuentro que, no sé, o sea, a mí me encanta coleccionar cosas y ya, o sea, libros que tengan la misma tipografía, que tengan el mismo tamaño. Yo soy, o sea, las editoras sufren, o sea, no creo que tanto, pero un poco, con que yo soy súper como picky con que estén en el mismo lugar, que por favor, bueno, con los lomos hemos tenido problemas, que es como, por favor, quiero que estén todos en el mismo lugar, pero como que no ha funcionado mucho y es como me encanta que sea una colección. Y entonces, el primero que hicimos sobre los colores, me acuerdo que nuestra editora de ese momento, yo como estaba haciendo algo que era como mío, como un poco unos colores un poco más pasteles, un poco más oscuros, qué sé yo. ¿Te acordás, Trini, que la editora me dijo como, hey, me encuentro que quizás deberíais subir un poco, como son niñas y como que... Y eso fue, bueno, en verdad, sí, verdad, como que tengo que un poquito más alegre, qué sé yo. Y entonces apareció que es súper alegre, súper niño. Y entonces también con me pasó lo mismo, como que también le subí un montón los colores y con Universo no se podía quedar atrás, que también era difícil Universo porque es oscuro el universo, o sea, como que en general, claro. Sí. Sí. Claro. Negro. Claro, sí, negro. Es más gótico este libro. Claro, es más gótico, y también, bueno, tenía que hacer toda una selección de qué páginas iban a ser las góticas o qué páginas iban a ser las claras, y claro, eso fue como un poco más difícil, pero también como que esto nos lleva más a Universo, o sea, al final esto me lleva mucho más a Universo que si hubiera sido un fondo de otro color y con todos los monitos como lo he hecho en los otros, o sea, también quise romper en como esta repetición que teníamos en esto, como que dije, wow, que igual Universo es distinto, y tiene ese lado más científico que tú has hablado, entonces me pareció que nada, que eso era como súper importante que fuera distinto. Y también, claro, o sea, hay algunos que fue difícil alejarse un poco del típico dibujo científico, un poco del libro de colegio, que era como difícil, o sea, al final, por ejemplo, esto es como que igual era muy difícil hacer otra cosa, estaba como complejo como alejarme tanto de eso porque también teníamos que informar bien y que se entendiera. Entonces, en eso, pero claro, por ejemplo, en Cometa y cuando podía como alejarme de eso, lo hacía pero rápidamente, así como que satélite o telescopio o meteorito no tenían esos problemas como solsticio, equinoccio,
o también, este para mí fue, yo te diría que este fue el que más me costó, Atmósfera, porque este sí que tenía muchas como, demasiadas capas de información y no podía como saltarme que una iba arriba de otra, y es como el más parecido a lo que yo veía cuando más chica, como bueno, no me basé en los que, en tan científicos como los que mostraste, porque si no me iba a volver mega loca, pero claro, en este sí, yo diría que ese fue el que más me costó como irme de esas típicas capas que uno veía, pero también ahí están como los chistecitos que cambian un poco el estilo, los colores que tú dices, las texturas también. Siempre me gustan estos tres, he hecho mucha textura en este también, como todo lo del cielo, este degradado. Y bueno, y que siempre me quedó la idea de que los colores tienen que ser súper brillantes y bueno, y la Trini también me ha dicho como ella tiene hijas, también la ayudan a decir como, mira, esto le gusta, esto como que la Amanda ha sido nuestra prueba. Para ver Si a la Amanda le gusta, pasa. Sí, al poco. Sí. Es súper importante tener niñas que te ayuden, porque de repente Sí, los de adultos todas maneras. estamos como, ¿sí o no? Como, ay, no, qué lindo blanco y negro, y como letra, porque es típico lo de diseñadores, letra muy, muy pequeña, y es como, no, tiene que ser un libro. O sea, Un libro atractivo, ¿no? De todas maneras. Sí. Sí. Antes de seguir conversando, chicas, quería recordarle a nuestra audiencia que si tiene alguna pregunta, nos la puede hacer también, dejarla en los comentarios para que podamos hacérselas directamente, ya que nos va quedando poquito tiempo, pasa volando. Pero mientras tanto, bueno, sí, retomar un poco tenía una pregunta también, porque creo que hay no solamente, bueno, esta idea de colección, que a mí me parece importante que la Valen la haya mencionado, porque no es solo la idea de colección que prontamente va a tener la historia de las palabras modo cuerpo humano, ya sabemos, ¿ya? Sino que cada uno de los libros es una colección en sí misma, y a mí me parece súper interesante ese ejercicio de ordenar, porque al final la historia es un modo de orden, y si en abecedario era un abecedario, por lo tanto estábamos sujetos un poco a esta idea de orden alfabético. Claro. Ahora el orden fue otro, el orden era un orden que a mí me hizo todo el sentido, que tenía que ver con esta idea de lo universal a lo específico. Claro. ¿Cómo llegaron a esa síntesis? Porque creo que funciona perfecto como una especie de recorrido que nos hace ir avanzando, ¿cierto? De las cosas más abstractas tal vez, a las cosas más concretas, a la idea de el todo y la parte, que también es una idea que es muy poética, ¿no? Esta idea como de la metonimia, de la sinécdoque, ¿cómo llegan a esa síntesis? Eso fue también una sorpresa súper bonita, la verdad, porque cuando teníamos todas las palabras, dije, ¿te acordáis, Valen, que hicimos varios órdenes? Dije, era difícil. Que ya, claro, abecedario tenéis razón, está bastante impuesto el orden, digamos. Luego con animalario tuvimos así como que manejarlo, pero estaba dado por la taxonomía, básicamente, que también está súper regulada, digamos. Y claro, con universo era, ¿cómo lo hacemos? Porque te acordás que dijimos, si lo hacemos por tamaño, saltamos por tamaño, pero imagínate la locura tamaño, o sea, claro, y terminar con universo, pero, y entonces estuvimos mucho rato así como lidiando con el criterio de orden, hasta que dimos con pero esas cosas así que ocurren como de un momento a otro, como un criterio abarcativo, digamos, como claro. Que, ¿no es cierto?, que, como dijiste tú, el todo y la parte, no hacía mucho sentido como de un modo visual, como está puesto el índice, ¿no es cierto? El índice es súper bonito porque rescata muy bien ese, como visualmente, el tema como abarcativo, y es muy universo. Para mí esta como grafía que hizo la Valen. Hermosa, hermosa. Es súper bonita y refleja muy bien, o sea, esta cosa así como también más taxonómica quizás, más científica, pero también como el universo, así como el todo y la parte, y toda esa poética como que rescataste tú.
Así que en realidad no sabemos muy bien cómo llegamos a eso, pero fue después de darle mucha vuelta, fue después de muchos intentos de tamaño, alfabeto. Problema con satélite, que era como instrumento y un fenómeno del sistema solar. Entonces era como, ¿cómo lo hacemos? Bueno, que sea parte de los dos. Entonces ahí está, entre medio de los dos. Diagrama de Venn, ¿así se llama eso? Sí, claro, no se junta, sí. Pero claro, fue todo así como fue parte como de muchas pruebas y errores, digamos, dar con este criterio, pero fue también después de observar cómo se relacionaban los fenómenos entre ellos y entender un poco más. O sea, tuvimos que estudiar y no fue al comienzo, eso quiero decir, fue algo que fue más el resultado del estudio de todas las palabras y de cómo se relacionaban entre ellas para dar con este diagrama. Claro, y a mí me parece, además, que hay una cosa muy bonita en este diagrama que hace, bueno, ahora sé que lo hizo la Valen, que cierto va de lo más general, que está aquí, a lo más específico, que van a ser los instrumentos, pero también a lo más específico de todo, que no son los instrumentos, sino que es algo que queda de alguna otra manera por fuera, que es la Martina, y que es la dedicatoria del libro, que a mí me parece interesante porque, de alguna manera, bueno, la Martina es la hija de la Trini, que nació en pandemia, además. Sí. Es una pandemia. Pero me parece bonito también eso porque de alguna manera está ese gesto de identificar de esa individualidad, que también es la individualidad de las niñas que van a leer este libro, de cómo también formamos parte de este universo, porque el universo no está fuera de nosotros, sino que el universo también va por dentro. Y entonces me parece que como esa conversación entre como la niña, la dedicatoria, como la parte afectiva, al lado de todos estos términos que son como tan generales y tan macro, me parece un acierto, les voy a decir. Gracias. Muy hermoso, sí. Que también, como, bueno, no, pero es que nos quedan pocos minutos. No, dime. Sí, que también es como, creo que es como tierno que en verdad nos llamemos las hermanas Silve, que seamos hermanas, porque bueno, al principio también tuvimos problemas con eso, porque era como, van a parecer como una congregación de monjas, nadie va a entender. Era como, bueno, también si piensan eso no es nuestro problema, o sea, como que, ¿qué? Podemos ser una monja, ¿y qué pasa? No pasa nada. Entonces, bueno, pero es como, siempre hice el dibujo como de la familia, y que nosotros dos estamos al medio, y como que tenemos que escribió la Trini un texto muy tierno de la sincronía hermanística, y en este último, entonces fue como que hice nuestros signos zodiacales unidos, en la última parte, que es Tauro y Escorpio. Y nada, como que eso que dices, como que siempre tenemos ¿Quién es cuál? Yo soy Tauro. Obvio. Vale. ¿Quién más podía hacer la historia de las palabras? Como si no era un Tauro. Me encanta. La explicación. Aquí también, en el universo están ahí escondiditos, en la parte de atrás. Mira, Estamos ahí flotando. Claro, esa es información. Esa información solamente la van a tener las personas que vieron la presentación, ¿viste? Sí. Ya, chicas, vamos cerrando. Como pregunta de cierre me gustaría que nos contaran, bueno, la gas ya no se puede porque ya la mencionamos, pero si tuvieran que elegir una de sus palabras favoritas de esta colección, ya sea por las ilustraciones, ya sea por los colores, ya sea porque el concepto les llamó la atención, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su palabra favorita de universo etimológico? Ay, a mí me encanta cometa. Cometa es precioso. Es como muy divertido porque es lo que encima significa de cabello largo, y entonces como la estrella de pelo largo, y solamente lo tiene largo cuando se acerca al sol. Entonces lo encontré muy bonito, no tenía idea, y también hice el chiste de que ellos como que, guau, nos crece el pelo cuando estamos con la luz del sol, y aquí el otro que no tiene pelo dice, en cambio nosotros estamos pelados, y me gusta demasiado como, y es súper sencilla, parece sencilla, pero esta me costó un montón también, porque era como... Sí, estuvimos harto rato entendiendo cómo pasaba eso. También, yo así como, ¿qué estáis hablando, Trini? Sí. Vamos a leer el poema. Cada vez que se acerca al sol, lo vemos pasar, con su pelo al viento, el cometa se hace esperar. Oh. Hermoso.
Es muy lindo. Cometa. Trini, ¿cuál es la tuya? La mía es, tengo varias, pero esta así como considerando todos los factores es Galaxia. Muy bueno. Galaxia, voy a buscarla. A Galaxia ver. me fascina el humor, me fascina cómo quedó como o sea, para mí es un póster Galaxia. Me encanta la historia, como la mitología al respecto. Bueno, claro, Creo que tiene mucha, o sea, esta cuestión de que estuviera amamantando y que leche, o sea, me pareció como una historia tan como apropiadamente infantil. Quizás porque estoy como madre lactante, estoy muy sensible por el tema, pero muy linda, a mí me encanta. Claro, que nuestra galaxia esté, o sea, que somos parte de una galaxia, en el fondo, que tenga como este origen mitológico, como tan femenino, no sé, tan, ¿no es cierto?, como leche que surgió de la teta. Me parece como súper bonito. Me parece que la Valen lo logró no sé, con un toque muy especial de ella, del libro. El humor, encuentro que está súper sencillo, no sé, me gustó mucho. Una hermosa síntesis entre lo poético y lo visual y verbal, me encanta. Chicas, bueno, estamos ya terminando. Así es, no, quería decir que agradecerle a la Javi, que es una excelente presentadora, que de verdad se lució, y decirle nada, que estaba muy entretenida escuchando, me dio mucha risa lo de la congregación de monjas, no lo había pensado. ¿Viste? Nunca lo había pensado, pero está bueno. Y nada, contarle a nuestro público que pueden invitarlos, por favor, a adquirir este libro, no se van a arrepentir. Sé que viene de cerca la recomendación, pero miren esa maravilla. Y por supuesto todos sus libros hermanos también, que los mostraron aquí la Javi y las hermanas Silva. El libro pueden comprarlo seleccionando la opción que está aquí abajo que dice venta de libros, que los lleva a Antártica y Busca Libre, que son las librerías que nos acompañan en el FAS. Y también en Stand, seleccionando librería. Eso, así que dejarlos invitados a seguir disfrutando de todas las actividades que trae el FAS, que termina hoy día. Y que pueden encontrar toda la información del programa y de cómo registrarse y todo eso en www.festivaldeautores.cl. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más o ya cerramos. Sí, muchas gracias a la hermana Silva por hacer que estos libros existan, que yo creo que es muy importante y que la niña ñoña que fui estaría muy agradecida de... amamos a esa niña ñoña. Abracemos todas nuestras niñas ñoñas. Sí. Ay, gracias, queridas. Sí, muy bueno. Gracias. Agradecer nomás, Cata, y a FAS y a todos los que hicieron posible este encuentro. Nuestra gran editora, Cata. Un aplauso a Cata. Sí, muchas gracias. Merecido. Gracias a ustedes. Bueno, chao. Ya, chao, Javiera. Chao. Gracias.